El gobierno de la mañana a la Z101 en este miércoles 9 de septiembre, año 2020. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Presidente Luis Abinader se ha estrenado con su primera firma para autorizar la extradición de una persona solicitada en extradición por Estados Unidos relacionada con tema de narcotráfico, crimen organizado. El presidente Abinader, 12 días después de asumir el cargo, según la información que trasciende ahora, el 28 de agosto, 12 días después de tomar posesión el día 16 de agosto, pues firmó la extradición del señor Yamil Abreu Navarro, aquella persona que fuera el ex director de la Junta Municipal de Las Lagunas en Asua, que en medio de la campaña, y en un momento muy importante de la campaña, explotó ese tema. Pero yo tenía entendido, digo, estoy equivocado probablemente, de que es una prerrogativa de la Procuraduría General de la República, el tema de la extradición, no del presidente de la República. No es de la Procuraduría, es de la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema Corte. Pero el presidente firma la extradición ya luego de que la Suprema lo ha aprobado. Entonces, eso... Además, recuerda... No, quiero hacer la puntualización y discúlpame que te interrumpa, porque una de las cosas y una de las presiones más grandes que se tenían aquí con el tema de la extradición era precisamente que dependía de la voluntad del Ejecutivo. Y en muchos casos incluso se llegaron a hacer solicitudes de extradición que terminaban en el olvido por temas de intereses. Entonces, ya es una decisión de la Suprema Corte de Justicia, porque son procedimientos. Estados Unidos, el Departamento de Justicia, a través de la Embajada de los Estados Unidos, envía vía Cancillería la solicitud. La solicitud de la Cancillería remite la solicitud a la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República inicia entonces los trámites judiciales, y es entonces la Suprema Corte de Justicia, me parece, que tiene ya que autorizar la extradición. Una vez autorizada la extradición, entonces ya lo que hace es que se procede de manera administrativa a dar el permiso ya para la salida de la persona. La autorización final la firma el presidente de la República. No, porque ya está aprobada. Sí, está aprobada por la Suprema. Es un proceso. Porque la idea es separar la decisión, separarla del Ejecutivo y colocarla estrictamente en manos del sistema de justicia. Hay que señalar que Yamil Abreu Navarro firmó voluntariamente su extradición a Estados Unidos. Tuvo que ir a la justicia porque eso se decide en la Suprema, y aunque él firme la autorización para que lo extraditen voluntariamente, bueno, pero tiene que ir, es un proceso que tiene que cumplirse, y después, ya que la Suprema decide ese tema, entonces va al Poder Ejecutivo para la firma final. Pues el presidente Luis Abinader, según las informaciones que salen a relucir en el día de hoy, firmó el día 28 de agosto la extradición de Yamil Abreu Navarro, esta persona que fue vinculada en la campaña. Fue un tema que se discutió mucho, lo vincularon, de hecho era un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y fue un tema que trató de utilizarse mucho para de alguna manera afectar la posibilidad de esa organización política y la misma elección de Luis Abinader como presidente de la República. Sin embargo, él no ha vacilado, el presidente, en lo absoluto, y ha firmado esa extradición que, repito, el señor Abreu Navarro voluntariamente aceptó. Ha cambiado mucho, Felipe,
el tema de el temor a una extradición a Estados Unidos. La norma casi ahora es que prácticamente todo el mundo voluntariamente se va. Sí. Decía Pablo Escobar que él prefiere una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Pregúntale al Chapo, al Chapo Guzmán, sí, si prefiere una cárcel en México, o una tumba en México, o una cárcel en los Estados Unidos. Lo que pasa es que ya esos son casos extremos. Y definitivamente. O pregúntale a Quirino, que duró 10 años con un expediente en el limbo. Quirino salió en coche. No. Quirino salió en coche. No te creas. Por eso te digo que ha cambiado mucho. 10 años, óyeme. Duró 9. 10 años en prisión con un expediente en el limbo, donde esa persona estaba prácticamente negado de todos sus derechos, sin saber cuándo saldría. Porque yo te voy a decir, ¿cuándo condenaron a Quirino? No recuerdo. ¿Se tiene fecha? A Quirino nunca lo condenaron. Pero tú dices que no lo condenaron, ¿dónde? Aquí no. No, en Estados Unidos. ¿Cuándo lo condenaron? Claro, lo condenaron. Claro. ¿A cuántos años? En el distrito. Lo condenaron. Hizo 9 años. Correcto. Una cosa es que haga los 9 años. Porque hubo negociación. Es lo que te digo, pero él mantuvo todo el tiempo eso en negociación, es lo que yo creo que tú entiendes. O sea, cuando tú te metes en los archivos del Departamento de Justicia, nadie sabe a cuántos años condenaron a Quirino. Ese expediente de Quirino duró todo el tiempo en un limbo jurídico donde él daba informaciones, la información que él daba tenían que confirmarla, era cogiendo y dejando, hasta que al final tomaron la decisión de ponerlo en libertad. De manera sorpresiva. El caso es que por lo menos aquí en República Dominicana ya se ha hecho casi muy frecuente que las personas que son solicitadas en extradición aceptan voluntariamente irse a los Estados Unidos, porque allá se da el caso de estas negociaciones con la corte, les rebajan la sentencia a cambio de información que les interese al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, y esa persona consigue una condena reducida. Sin embargo, aquí, allá no hay presión de grupos de intereses que presionen a la justicia en la toma de decisiones si decide negociar o no con un narcotraficante, pero aquí no. ¿Entiendes? Aquí no, aquí hay una presión y las autoridades cogen la presión y empiezan a informar, a desinformar y a presionar. Entonces es mucho mejor para cualquier narcotraficante que lo extradite. Entonces ellos se van allá, negocian una condena reducida, dan información que les sirve a las autoridades norteamericanas para identificar a otras figuras. Atiende esta información. Sí. Óyeme esta perla, Julita. A Quirino lo extraditaron en diciembre del año 2004. 6 años después, en el año 2010, la Corte Federal de los Estados Unidos, ¿me entiendes?, condena a Quirino a 18 meses de prisión y a $10,000 de multa y 3 años probatoria. Pero Quirino duró desde el año 2006 desde el año 2004 hasta el año 2010 sin una sentencia. Sí, luego lo condenaron a 18 meses de prisión, a 3 de probatoria, que luego cuando viene aquí, lo de la probatoria, ¿tú sabes cuál fue la probatoria? Que estaba prácticamente como preso domiciliario. Sí, eso es. Viviendo tranquilamente en su casa. La probatoria. Duró 3 años hasta el día 2 de marzo, que regresó a la República Dominicana luego de haber cosas. Pero legalmente la prisión de Quirino en Estados Unidos, legalmente, fueron 18 meses de prisión. No, porque lo de probatoria también es prisión. No, me refiero en una cárcel. Sí, en una cárcel. En una cárcel. Ahora, ¿qué tiempo duró preso él en una cárcel en Estados Unidos? Desde diciembre del año 2004. Los 6 años. Óyeme, 6 años no, duró 7 años y medio preso. Sí, en lo que se conocía el caso, porque esos son casos complejos pero es lo mismo que te estoy diciendo. Y se toma tiempo. Porque tú entras allá y tú no sabes cuándo vas a salir. Pero lo que quiero decir, Felipe, es que mira, se les ha facilitado mucho a los narcos ese tema, porque ya el temor no es tan grande de que te extraditen, porque por lo regular van allá y hacen lo mismo que hizo Quirino, negocian con las autoridades. Como no hay caso aquí en la República Dominicana,
5 o 6 años, 7, retornan al país y aquí no hay nada contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que consiguen? Bueno, todos los bienes que ellos tenían aquí, que no se lo pueden incautar, porque aquí no se hizo caso contra ellos, y entonces no tienen cuenta pendiente. Bueno, pues por eso ahora, con tanta facilidad, es que ellos, sin pensarlo 2 veces, si tú buscas en los registros recientes, tú te vas a encontrar con 5 o 6 narcos o personas vinculadas al narco en los últimos 2 años que han firmado voluntariamente su extradición, pero de una vez, sin pensarlo mucho. Eso es casi una constante. Entonces, la información es de que Luis Abinader, su primera firma para una extradición es la del señor Yamil Abreu Navarro, esa persona que fue durante la campaña un caso que sonó mucho aquí en el país. En el caso de Danilo Medina, el expresidente, en su presidencia de 8 años, llegó a firmar unas 6 extradiciones hacia los Estados Unidos. Así que lo que no está claro es si este señor ya se lo llevaron o cuándo será trasladado a los Estados Unidos. Miren, yo quiero respaldar la posición que mantiene el ministro de Educación de la República Dominicana, el señor Roberto Fulcar. Educación y las autoridades de salud también han estado recibiendo presiones de asociaciones y de dueños de colegios privados que imparten docencia a niños de entre 1 y 5 años, la docencia preescolar. Han estado recibiendo presiones para que el ministerio y las autoridades de salud cambien la decisión que hay de docencia a distancia en todos los niveles de la educación. El argumento es de que estos niños de tan corta edad no se concentran para usted darle clase a través de una computadora e impartirle programas educativos a través de una computadora, que no se puede conseguir que ni siquiera durante 5 minutos ellos se concentren en eso, que es muy difícil, y entonces están solicitando a Educación, sobre todo, que varíe eso, que se permita la docencia presencial para la edad preescolar, entre 0 y 5 años. En ningún país ahora mismo, con muy contadas excepciones, donde la pandemia del coronavirus esté afectando, se está permitiendo la docencia presencial, absolutamente. Y yo no creo que la República Dominicana deba ser la excepción. En ninguno de los niveles, hasta tanto permanezcan en el país los peligros de contagio, a los cuales se exponen los mayores, pero también se exponen los niños, independientemente de la edad que tengan. Dicen los dueños de estos colegios que debe de permitirse la docencia presencial de los niños respetando los protocolos sanitarios y de distanciamiento. Pero yo pregunto, ¿cómo si usted argumenta que un niño de 1, 2, 3 años resulta muy difícil concentrarlo para darle una clase a través de la internet en línea? ¿Cómo usted garantiza que usted va a conseguir que esos niños se ajusten a unas normas de distanciamiento cuando estén en una aula? Es lo mismo. Si usted no lo puede concentrar en la computadora para darle esa clase a distancia, usted no tiene tampoco ninguna garantía de que usted lo va a someter a un protocolo de distanciamiento, porque los niños no tienen esa capacidad para discernir sobre esa situación. Entonces yo creo que es oportuna la respuesta que da el ministro de Educación, en el sentido de que el año escolar 2020-2021 se va a impartir a distancia en todos los niveles de la educación sin ninguna excepción. Él entiende las preocupaciones que hay,
pero argumenta que el propósito fundamental es garantizar la salud de la población, incluyendo a las niñas y a los niños en la República Dominicana. Y yo creo que esa es una posición que debe de mantenerse hasta tanto esté latente los peligros que representa el coronavirus en la República Dominicana y en cualquier país. Ayer estábamos hablando con Rosa Olga Medrano, que es la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, y nos dice que se está llegando a un acuerdo ya para utilizar la radio junto a la internet y la televisión para esta educación a distancia. Nos alegra muchísimo. En cualquier momento vamos a hablar con Rosa Olga para que nos explique cuál es el plan de Adora, cómo se va a manejar la integración de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras a este sistema de enseñanza remota. Va a ser una experiencia, Willy, va a ser una experiencia. Esto no va a ser fácil por las dificultades que tenemos en el país en materia de conectividad. Yo creo que lo de las emisoras, lo de los canales de televisión va a ser importantísimo. El mismo ministro repite que donde no haya conectividad, la televisión y la radio serán las vías para llevar la educación. Nadie puede pensar que estas van a ser soluciones óptimas, que van a ser soluciones al 100% efectivas, pero es lo que la posibilidad presenta ahora mismo. Y yo insisto en que esta petición para que se permita una docencia presencial a los niños, yo no creo que sea prudente, y en consecuencia la posición que mantiene el Ministerio de Educación y que mantienen las autoridades sanitarias del país debe prevalecer hasta tanto se tenga por lo menos un control o una situación en que ya el coronavirus no represente un peligro tan permanente y tan latente para la población. Llévatelo, Cundo.